Miércoles 1 de febrero de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista San Marcos nos cuenta que Jesús regresa a Nazaret, tierra en la que creció. Jesús había nacido en Belén de Judea. Sin embargo, se había criado en Nazaret de Galilea. Vamos a reflexionar tres mensajes de este evangelio. Primero, Dios te desconcierta. Segundo, desconciertas a Dios. Tercero, nadie es profeta en su propia tierra. Vamos con el primer punto. Dios te desconcierta. El Evangelio nos cuenta cómo Jesús, llegando a Nazaret y predicando en la sinagoga un día sábado, empezó a encontrar una especie de desconcierto en la multitud que le escuchaba. Y el desconcierto era básicamente por dos razones. En primer lugar, por su enseñanza. Se preguntaban de dónde había aprendido este hombre estas cosas. Se preguntaba de dónde le provenía esta sabiduría. Por supuesto que para ellos era velado el misterio de su divinidad. Y por eso estaban sorprendidos, porque le habían visto crecer, porque seguramente en muchas ocasiones habían tenido contacto con él, y ahora estaban sorprendidos por la profundidad de su enseñanza. Pero también se sorprendían de las obras que Jesús realizaba. Se preguntaban de dónde procede este poder de hacer milagros. Les había llegado ya multitud de testimonios de los pueblos circundantes que contaban a voz en grito la cantidad de milagros que había obrado. Se sorprendían entonces de su enseñanza y de sus obras. Y puede suceder que en muchas ocasiones nosotros también quedemos desconcertados ante la enseñanza y las obras de Dios. Por supuesto que cuando esta enseñanza y estas obras dicen algo que me gusta, entonces me parece maravilloso. Pero va a suceder en muchas ocasiones que lo que escuchemos como enseñanza de Dios, las obras que el Señor realiza, no van a ser de nuestro agrado, o por lo menos del agrado de nuestra naturaleza humana herida por el pecado original. El Señor nos dijo que la verdad nos haría libres, pero nunca nos dijo que la verdad siempre nos gustaría. En ocasiones tenemos resistencia. Y puede suceder que conocer la voluntad de Dios en algún momento concreto de nuestra vida pueda generarnos desconcierto. Lo que no podemos hacer nosotros es lo que hizo entonces el pueblo de Nazaret: ser incrédulo. Es decir, en muchas ocasiones las obras de Dios y su propia enseñanza puede llegar a desconcertar a nuestra naturaleza herida por el pecado original, pero aún allí nosotros debemos confiarnos enteramente al amor de Dios. Y debemos decirle al Señor: mira, yo no entiendo esto que me estás pidiendo. De hecho, me desconcierta. Quisiera en el fondo hacer algo diferente, pero sé que tú me amas. Y como me amas, sé que esto es lo correcto y sé que esto que me pides es lo que me va a hacer feliz. Entonces voy a lanzarme a esto con fe. No voy a dudar. Estoy seguro que lo que me pides, estoy seguro que las obras que realizas en mi vida me llevan hacia la santidad. Por esa razón, rezo de esta manera: Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Qué bella oración que nos deberíamos aprender y hacer todos los días. Entonces, ¿Dios me desconcierta? Pues sí, muchas veces, pero yo me arrojo confiadamente en sus brazos amorosos. Segundo,
desconciertas a Dios? Y esa segunda parte es más dramática, porque el Evangelio nos cuenta que Jesús se extrañó de la incredulidad de este pueblo que le había visto crecer. Claro que este extrañarse de Jesús, este estar desconcertado Dios, es una manera de hablar que nos indica el dolor que le produce a Dios nuestra ingratitud. A este propósito, quisiera leerles un pequeño extracto de un bellísimo texto que oramos el Viernes Santo. Se conoce con el nombre de los improperios, que sería algo así como los reproches. Este texto pone en boca de Jesús una queja amorosa hacia su pueblo, pero a la vez una queja desgarradora, precisamente desconcertado por la ingratitud de un pueblo al que él ha amado hasta el extremo. Y aquí debemos entender el pueblo más allá de los judíos, es el mundo, somos nosotros, somos tú y yo, que en ocasiones hemos desconcertado a Dios. Y así dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Yo te guié 40 años por el desierto, te alimenté con el maná, te introduje en una tierra excelente, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Por ti azoté a Egipto y a sus primogénitos, tú me entregaste para que me azotaran. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, sumergiendo al faraón en el mar Rojo. Tú me entregaste a los sumos sacerdotes. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo abrí el mar delante de ti. Tú con la lanza abriste mi costado. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Y el texto se extiende con más reproches hacia un pueblo al que ha amado hasta el extremo y que en cambio le ha dado la espalda. Hoy, ese pueblo podemos ser tú y yo. Hemos desconcertado a Dios, es decir, tanto nos ha dado Dios. Miramos a nuestro alrededor y tenemos bendiciones y bendiciones, mucho más para agradecer que para pedir. Y sin embargo, seguimos dudando, y sin embargo, no nos convertimos todavía, y sin embargo no damos pasos hacia Dios, y sin embargo todavía estamos lejos de Él, y sin embargo, a pesar de tantas bendiciones, nos le hemos dicho al Señor que le aceptamos, que le recibimos, que venga a vivir en nuestro corazón, que venga a ser el primero en nuestra vida. Desconcertamos a Dios. Tercero, nadie es profeta en su tierra. Con esa frase que se ha hecho popular, podríamos resumir el Evangelio de hoy. Dice el texto que Jesús, viendo la incredulidad del pueblo, afirmó: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y creo que es experiencia común de todos aquellos que llevamos algo en el camino del Señor, que en muchas ocasiones la mayor resistencia la encontramos en los más cercanos, en las personas de nuestra familia, la encontramos en los parientes, la encontramos en aquellos que más nos conocen. En nosotros suele suceder esto porque estas personas más cercanas conocen más nuestras debilidades y nos exigen mayor coherencia. Este no era el caso de Jesús, que fue siempre un santo. Sin embargo, sí hay una enseñanza de fondo, y es que parece ser un signo del reino el hecho de encontrar esa contradicción en los más cercanos. Esto nos llama a varias reflexiones. En primer lugar, a la necesidad de ser coherentes, de tal manera que aquello que prediquemos sea vivido tan coherentemente que los más cercanos se sientan atraídos a Cristo. En segundo lugar, a orar por nuestra familia, para pedirle al Señor que aquello que hemos experimentado también lo experimenten ellos. En tercer lugar, a tener paciencia y humildad. Sucede que en ocasiones grandes predicadores, personas muy de iglesia y muy de Dios, han logrado llevar a Dios a multitud de personas y sin embargo no han podido con su propia familia. Es un trabajo de humildad, es un trabajo de paciencia y es un trabajo sobre todo de confianza en Dios. Recordemos entonces: primero, Dios te desconcierta. Segundo, desconciertas a Dios. Tercero, nadie es profeta en su propia tierra. Compromiso. Vamos a orar por la conversión de nuestra familia en el Santo Rosario del día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.